Buenos días, tardes o noches. Este video es un poco inusual e incluso estoy algo nervioso de hacerlo, ya que después de haber hecho tantos videos de videojuegos independientes Mascot Horror, jamás creí volver a hablar de este proyecto una vez más. Así que finalmente, después de hablar de tanto Poppy Playtime, FNAF e incluso hasta de cosas como el circo digital, ya nos tocaba a nosotros y sobre todo a mí presentarles nuestro proyecto de videojuego. Sean bienvenidos y bienvenidas a Stars Collapse. Y en el video de hoy te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre nuestro juego, mecánicas, gameplay exclusivo, historia y más. Sin nada más que decir, empecemos. Bueno, primero que todo sería hablarles un poco sobre este proyecto y cómo ha sido el desarrollo del mismo. Si bien el proyecto ha sido en colaboración con el FNAF Army, el grupo al que pertenezco yo y otros creadores de contenido que seguramente deben de conocer de la comunidad de Five Nights at Freddy's, como GG Games, Sunam Napster e incluso FNSP, la verdad es que todo esto ha sido posible gracias a una sola persona: Ensa Games. Un desarrollador que ha puesto no solamente todo su esfuerzo, sino también su corazón en este proyecto que nos ha tomado 3 largos y arduos años de desarrollo. Por lo que tienen que entender que esto ha sido algo que se ha trabajado prácticamente por una sola persona. Y encima en un motor que no está hecho precisamente para la creación de videojuegos, como lo es el Blender. Por lo que el hecho de que las imágenes del juego se vean así de alucinantes, sin estar hechas en un motor bueno para crear un videojuego, yo creo que da mucho de qué hablar sobre el esfuerzo que le ha metido Ensa para crear este título y para hacerlo una realidad. Un título con el que no solamente él, sino todos nosotros hemos aprendido bastante sobre la creación y sobre el mundo de videojuegos. Y déjenme decirles que no es nada fácil. Y bueno, este proceso nos ha traído al día de hoy a estar acá una vez más. Más adelante en el video te explicaré algunos aspectos técnicos y las mejoras que hemos tenido del primer vistazo de este título que les mostramos hace unos años atrás a los enormes cambios que vemos hoy en día. Pero hablemos de la principal respondiendo algunas de sus preguntas. ¿Será gratuito el videojuego? Por supuesto, este es un fangame de Five Nights at Freddy's, y si bien está inspirado en una historia completamente aparte y original, que más adelante expanderemos con un lore muchísimo más propio, de momento el concepto original de este juego está basado para que sea un fangame de FNAF. Por ende, el título, además de que por cariño hemos decidido que todos tengan la oportunidad de poder jugarlo, será completamente gratis, por lo que no tendrás que gastar ni un solo centavo para poder jugarlo. Pero, ¿por dónde podré descargarlo y en qué plataforma estará disponible? Pues de momento únicamente a través de la página de GameJolt. Recordemos que este es un proyecto gratuito, por lo que obviamente no podemos colocarlo en Steam. Sin embargo, estará disponible en GameJolt como muchos otros fangames y videojuegos interesantes. Y sí, el juego será exclusivo de computadora, por lo que si tienes una computadora podrás disfrutar de Stars Collapse. ¿Qué tan grande será el juego y cuánto va a durar? Pues sin hacerles muchos spoilers, el juego va a tener una duración considerable, aproximadamente mínimo 1 hora para jugadores experimentados, pero el tiempo de juego puede extenderse muchísimo más, incluso hasta 2 o 3 horas si te tardas mucho. Observas cada detalle, quieres platinarlo y por supuesto tomártelo con calma. Pero seguro que sí, la primera vez que lo juegues muy pero muy seguro que te darás un buen susto y que tardarás bastante tiempo. Lo que en sí viene bastante bien por las mecánicas de este juego. ¿Y cómo serán las mecánicas? Pues no puedo hacerles muchos spoilers, pero el juego tendrá una combinación de mecánicas entre el modo de primera y tercera persona. Cada modalidad dependerá de qué nivel u hora te encuentres dentro del juego, ofreciéndote diferentes experiencias durante todo el gameplay. Por lo que no, el juego si bien será free roam, tendrás la capacidad de explorar casi todo el local. También alternará entre primera y tercera persona, teniendo mecánicas completamente distintas para que puedas sobrevivir a los animatrónicos asesinos, es decir, nosotros.
Y no nos podemos olvidar de los minijuegos, los cuales también forman parte esencial de la exploración. No hace falta decirlo, pero el juego está muy altamente inspirado en Resident Evil, por lo que los fans de esta franquicia podrán notar la inspiración detrás de este juego, y como ciertas mecánicas, tanto en primera como tercera persona, se hacen bastante presentes. ¿Y de qué tratará exactamente? Obviamente no puedo revelarles la historia detrás. Sin embargo, en el juego protagonizaremos en el papel de Sunam Napster, uno de los youtubers que conocerán seguramente por haber creado contenido de Five Nights at Freddy's. Él estará explorando el local de Stars Park en su primer día de trabajo. Sin embargo, un extraño virus ocasionó que se quedara encerrado dentro del local, con algunos animatrónicos que por supuesto están muy interesados en querer matar a nuestro amigo. Todo esto mientras tratamos de sobrevivir y averiguamos la verdad detrás de la muerte de uno de los fundadores de Stars Park. ¿Y cómo es el apartado gráfico? ¿Cuánto han mejorado de esa preview mostrada hace tiempo atrás? El apartado visual del juego no es perfecto, pero tampoco apunta a serlo. Obviamente es un trabajo hecho a partir de un motor que lamentablemente no está hecho para la creación de videojuegos, como lo es el Blender. Sin embargo, por medio de varias técnicas para intentar replicar ciertos efectos visuales, intentando hacerlos realistas y con notables mejoras en la iluminación, modelos, texturas y demás, en mi opinión personal, el apartado visual sí da la talla para lo que queremos demostrar. Como dije, este juego no es perfecto, no obstante debo decirles que se ha trabajado muchísimo para mejorar todo lo visual del juego y entregarles un producto decente que todos ustedes merezcan jugar. Una cosa de la que tenemos que serles completamente honestos es con el apartado de animaciones. La persona encargada de este proyecto, Ensa Games, no tiene como fuerte el animar, por lo que esto fue particularmente muy complicado para él, para tratar de ser algo que ustedes merezcan. Sin embargo, sabemos que las animaciones no son lo mejor del mundo, pero trabajaremos arduamente para que así sea en futuros proyectos. ¿Y habrá port para celulares o consolas? ¿Y cuánto requerirá el juego? Desafortunadamente de momento no está planeado un port ni para consolas ni para celular. Esto debido a que portear un juego de estas magnitudes es prácticamente imposible sin algún tipo de remuneración económica. No decimos que no a la idea de hacer un port para teléfonos, inclusive para consola, pero tampoco abracen esta posibilidad como algo que va a suceder, pues de momento hacer un juego con estas magnitudes como lo es Stars Collapse para tu teléfono será un trabajo que nos tomará muchísimo más tiempo e inclusive dinero. Sin embargo, digamos que estamos cocinando algo similar, pero que no es precisamente un port ni de teléfono ni de consola. Ya lo verán más adelante. Y sobre los requerimientos para tu computadora Kanaimita que sé que tienes por ahí, les estaré dejando en pantalla algunos de los requerimientos mínimos para poder jugar este juego y los requerimientos recomendados para jugarlo con muchísima mejor calidad. Estoy seguro que con esto, por lo menos tu Kanaimita debería aguantarlo. ¿Y habrán más juegos del FNAF Army? ¿Habrán secuelas? Pues yo de manera personal creo que si el recibimiento de este fangame es positivo, posiblemente. Sin embargo, no estoy en condiciones de confirmar nada de momento, pues lo más probable es que después de este proyecto apuntemos a hacer cosas más grandes y ambiciosas no estrictamente relacionadas con Five Nights at Freddy's, al menos no de mi parte, o si lo hacemos seguramente será como algo secundario. Pero de vuelta, yo no tomaría esto como un hecho, ya que de momento estamos enfocados en ir un paso a la vez. ¿Y quiénes están involucrados en este proyecto? ¿Quiénes son los desarrolladores? Además de Ensa Games, que es el desarrollador principal de este videojuego y la persona encargada de hacer tanto modelos, animaciones, la historia, los personajes y de prácticamente armar el mundo de Stars Collapse, algunas animaciones también fueron hechas por Lipse, este simpático pana que deberán de conocer por sus animaciones de Blender de FNAF y por su serie de Five Nights at Freddy's. También todo esto es posible gracias al acompañamiento musical de Takase y Sonsire, al igual que el apartado artístico tanto de Daniel Oscus como de Vampimatsu. Y no podemos olvidarnos de, por supuesto, todos los miembros del FNAF Army que hicieron esta idea posible compartiendo su voz o prestando a sus personajes. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima este 16 de marzo.